Muy buenos días, bienvenidos al curso de Derecho Agrario. El tema que vamos a trabajar esta semana es el acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria. Entonces, para esto, pues van a tener que leer el acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria. Como pues sabrán, son uno de los acuerdos que se firmaron dentro de los acuerdos de paz en Guatemala. Objetivo de la clase, que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala comprenda en forma integral los alcances del acuerdo socioeconómico y situación agraria, sus avances y su cumplimiento. Vamos a ver. El acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y su situación agraria, ¿quiénes son las partes? El gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. Lugar y fecha de la firma del acuerdo en México, Distrito Federal, el 6 de mayo de 1996. Dentro de este acuerdo se da una serie de considerandos, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo? En los considerandos, yo siempre lo he dicho, son los objetivos o cuál es la justificación por la que nace una normativa. En este caso es un acuerdo. Literalmente dice que una paz firme y duradera debe cimentarse sobre un desarrollo socioeconómico orientado al bien común que responda a las necesidades de toda la población, que ello es necesario para superar las situaciones de pobreza, extrema pobreza, desigualdad y marginación social y política que han obstaculizado y distorsionado el desarrollo social, económico, cultural y político del país y han constituido fuente de conflicto e inestabilidad, que el desarrollo socioeconómico requiere de justicia social. Este término sabemos que es muy fuerte, ¿verdad? Como uno de los cimientos de la unidad y solidaridad nacional y de crecimiento económico con sostenibilidad como condición para responder a las demandas sociales de la población. Que en el área rural es necesaria una estrategia integral que facilite el acceso de los campesinos a la tierra y otros recursos productivos que brinden seguridad jurídica y que favorezcan la resolución de conflictos. Que tanto el aprovechamiento de las potencialidades productivas de la sociedad guatemalteca para el logro de una mayor justicia social es fundamental la participación efectiva de todos los sectores de la sociedad en la solución de sus necesidades y en particular en la definición de las políticas públicas que les conciernen, que el Estado debe democratizarse para ampliar estas posibilidades de participación y fortalecer como orientador de desarrollo nacional, como legislador, como una fuente de inversión pública y prestatario de servicios y como promotor de la concertación social y de la resolución de conflictos. Entonces, dentro de algunos de los considerandos, el gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, que se llaman las partes en adelante en van a acordar la democratización y desarrollo participativo. Estos son como los puntos focales que aborda el tema, que aborda este acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria, el tema del desarrollo social, situación agraria y desarrollo rural y la modernización de la gestión pública y política. Entonces, tomando en consideración que este acuerdo se firmó en 1996, de este acuerdo por este acuerdo se desarrollaron una serie, a partir de 1996, una serie de leyes, de reglamentos, de instituciones que nacieron para darle vida o viabilidad a lo que pactaron las partes en este acuerdo socioeconómico. Entonces, en el tema de democratización y desarrollo participativo, tenemos una participación y concertación social y la participación de la mujer en el desarrollo económico social. No son únicamente los dos ejes que se abordan, pero sí se desarrollan definitivamente dentro de este convenio. Entonces, por ejemplo, en la participación y concertación social, que lo van a encontrar ustedes en la primera parte,
habla acerca de para profundizar una democracia real y funcional y participativa en el proceso de desarrollo económico y social, debe ser democrático, participativo y abarcar la concertación y el diálogo entre los agentes de desarrollo económico, la concertación entre los agentes y las instancias del Estado en la formulación y aplicación de estrategias y acciones de desarrollo y la participación efectiva de los ciudadanos en la identificación, priorización y solución de sus necesidades. Entonces, aquí está utilizando, digamos, los mecanismos para que exista una participación general. En cuanto a la concertación, en los niveles nacionales, departamentales, comunal y unidades productivas rurales y urbanas es esencial para estimular y estabilizar la dinámica económica y social. Las estructuras del Estado deben adaptarse para llevar a cabo este papel de concertación y conciliación de intereses en pro de la modernización productiva y de competitividad. También se abordan aspectos en donde se deben hacerse eficientes la prestación universal de servicios básicos sociales. Entonces, cuando nosotros leemos este acuerdo, podemos analizar en cada aspecto qué fue lo que cambió de 1996 a la fecha. Hay muchas leyes y nacieron organismos que vamos a ir viendo conforme vayamos desarrollando el convenio, que nacieron leyes, regulaciones que no fueron como espontáneas, sino que fueron la necesidad de darle cumplimiento a este convenio en específico. Entonces, vamos a ir avanzando. Por ejemplo, se da una participación a nivel local y dentro de las comunidades, por ejemplo, se promueve una reforma del Código Municipal. Entonces, también, porque para que los alcaldes, para que esta reforma municipal lo que contemplaba, digamos, es que los alcaldes tengan alcaldes auxiliares. Entonces, nacen, ¿sí? En que ahora existan alcaldías auxiliares nace de una necesidad, de un cumplimiento de este convenio, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, aquí en la ciudad de Guatemala sí existen alcaldías auxiliares, por ejemplo, en las colonias, y esto es con la finalidad de estar más cerca del vecino, ¿verdad? Y que el vecino exponga sus necesidades. El problema que yo pude verlo de cerca es, por ejemplo, que muchas personas no hacen uso de esa facultad que tenemos como vecinos. Por ejemplo, si existe un problema de basura, y que hay personas que salen a tirar la basura y no pagan, por ejemplo, servicio de extracción de basura en la ciudad de Guatemala, las municipalidades auxiliares pues pasan recogiendo la basura en las mañanas y hacen como alguna forma de poder controlar este problema. Pero son muy pocas las personas que hacen una queja formal. Es decir, el hecho de que existan estas alcaldías auxiliares y van viendo los problemas que van teniendo día a día en su jurisdicción, pero tal vez no logran solucionar todos los problemas que viven los vecinos, porque a veces no se les hace como la queja o la necesidad, no se les hace ver la necesidad de una manera directa, ¿verdad? A veces solo nos quedamos como con la queja, ¿verdad? Como, ay, estos no limpian o esta calle es muy angosta o tal cosa, ¿verdad? Sin embargo, la naturaleza de que existan en este caso, por ejemplo, en la autonomía municipal, alcaldías auxiliares es para eso, para acercarse al vecino y que el vecino tenga la facultad de poder exponer sus quejas, ¿verdad? Directamente. Entonces, sí, yo tuve este acercamiento por un problema que se daba como en el área donde yo vivo y casualmente estaba inspeccionando la obra del alcalde municipal y yo pues le hice el comentario de que consideraba que sí esto estaba perjudicando al vecino y me decía, fíjese que como nosotros lo estamos armando, no hemos recibido ninguna queja. En realidad, no, para nosotros la gente está contenta porque no ha recibido ninguna queja. Entonces, ese es el problema, me dijo.
dijo que muchas personas solo se quejan, pero no nos llega la queja directamente a nosotros. Entonces, al momento de nosotros tener una queja, ya nosotros buscamos una solución, pero mientras tanto el vecino no se pronuncie, consideramos que las acciones que estamos tomando pues son acertadas. Y entonces fue donde yo dije, sí es cierto, porque yo me vivía quejando todos los días de esta construcción, pero pues nunca tuve ese alcance de llegar o de presentar una queja formal. Entonces se hizo la queja formal y efectivamente pues le dieron cumplimiento y entonces yo dije, sí es cierto, lo que él dijo era cierto, ¿verdad? Entonces a veces tenemos que hacer uso de nuestro derecho que tenemos, ¿verdad? También hay participación en los municipios con la autonomía municipal, en la departamental también tenemos que ahora actualmente pues en la República de Guatemala con la ley del gobierno existen gobernadores departamentales que son nombrados por el presidente de la República y estos en realidad tienen una función específica, ¿verdad? También es como llegar más cerca de la población y poder tomar las quejas o las propuestas que presente la población a la que representan. Entonces, si nos damos cuenta, el gobernador departamental es como el encargado de su gobierno departamental. Lo que sucede es que al momento de, la idea era, digamos, de acercar las autoridades a la población, tomando en consideración la época en que se realizó y que el acceso, pues también era como un poco complicado llegar a estos lugares. Actualmente, pues ya pasaron muchos años y la tecnología también nos ha ayudado mucho que en un tiempo, digamos, a través de la tecnología pueden también tener acceso al gobierno central. Sin embargo, se creó esta ley con una finalidad. También el tema de las regiones, regionalizar los servicios de salud, educación, cultura de los pueblos indígenas y asegurar la plena participación de las organizaciones indígenas y el diseño de la implementación de este proceso. Existe actualmente un sistema de Consejo de Desarrollo Urbano y Rural, que sabemos que existe una ley actualmente específica que desarrolla y norma el tema de los consejos de desarrollo urbano y rural. También se aborda la participación de la mujer en el desarrollo económico y social. Entonces, es imprescindible para el desarrollo económico y social en Guatemala y es obligación del Estado promover la eliminación de toda forma de discriminación contra ellas. Sabemos nosotros que en Guatemala, digamos, el tema de la participación de la mujer en el ámbito laboral, digamos, no es algo que siempre ha estado dentro de la normativa de Guatemala, sino que se fueron desarrollando algunos lineamientos y normativas para poder introducir, digamos, a la mujer también a la vida laboral, es decir, que la mujer tenga sus derechos, ¿verdad? Es decir, y estos ha ido erradicándose la discriminación en contra de la mujer. Esto es un tema a veces es como tal vez dicen, es lo mismo de siempre, ¿verdad? Pero definitivamente tenemos que tomar los antecedentes históricos de las leyes en donde la mujer pues estaba relegada los derechos, ¿verdad? Es decir, una de las primeras leyes es de la ley del hombre y del ciudadano, una norma que nace en Europa y únicamente la ley era para los hombres, porque las mujeres no tenían derecho ni siquiera a aprender a leer, ¿verdad? Mucho menos para emitir una opinión. Actualmente, pues esto lo vemos como algo normal dentro de nuestra sociedad, pero fue la consecuencia de una lucha de que se instaurara un derecho en favor de la mujer. Ahora pues existen leyes específicas que resguardan la seguridad de la mujer, ¿verdad? Como es la ley de otras formas para erradicar la violencia en contra de la mujer, ¿verdad? Y el Estado pues trató de resguardar la violencia que puede sufrir la mujer en su ámbito físico, psicológico, económico y sexual, ¿verdad? Entonces son ámbitos en donde se considera que la mujer puede ser discriminada o vulnerada por sus derechos.
se aborda y de este acuerdo nace esa necesidad de legislar una ley en favor de la mujer, es decir, no fueron ideas que nacieron de parte del Congreso, sino que fueron cumplimientos que se han ido desarrollando a lo largo de estos años para darle cumplimiento a este acuerdo. Este acuerdo es muy importante porque de este acuerdo nace una serie de leyes. Y uno de los derechos de la participación de la mujer es reconocer la igualdad de los derechos de la mujer y del hombre en el hogar. Entonces, por ejemplo, hubo una modificación en el Código Civil porque ya al momento de que contraigan nupcias, digamos, se le da ese derecho, se le reconoce el derecho de que la mujer puede salir a trabajar y dice que contribuirá equitativamente según sus ingresos al hogar. Es decir, cuando nacen derechos para la mujer, también nacen obligaciones. Nace el derecho de la educación y la capacitación, garantizando también el acceso de vivienda a las mujeres en igualdad de condiciones, implementando programas nacionales de salud integral para la mujer y también se garantiza el derecho del trabajo de la mujer, impulsando diferentes medios de capacitación laboral de las mujeres. Y sí sabemos las mujeres que existen áreas de trabajo que aunque quisiera la mujer llenar, no, nuestra naturaleza no lo permite, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de encargados de bodega, digamos, sí, físicamente sabemos que siempre hay que representa fuerza, carga, que por naturaleza no podemos tener ciertos tipos de trabajos, ¿verdad? Pero en el derecho se considera que se resguarda la integridad, digamos, física por la naturaleza de la mujer. También tenemos en este convenio que se legisla para la defensa de los derechos de la mujer trabajadora de trabajadora de casa particular, especialmente en relación a salarios justos, horarios de trabajo, prestaciones sociales y respeto a su dignidad. También, digamos, es dentro del derecho laboral son regímenes especiales, les llaman, tal vez ustedes ya los están viendo. Los regímenes especiales es, por ejemplo, de la mujer que trabaja en casa particular. Por supuesto que actualmente en el derecho laboral reconocen los derechos laborales que tiene la mujer, es decir, antes esto no era regulado. Actualmente, por supuesto que en los órganos jurisdiccionales en materia laboral se reconoce el trabajo de la mujer trabajadora de casa particular. Y existe una serie de leyes que han nacido a raíz de este acuerdo. Dentro de derechos humanos se llaman como regular los derechos, que es parte, las mujeres en derechos humanos es como un grupo vulnerable, ¿verdad? Es decir, y sí tiene una legislación específica, como lo vemos actualmente en la ley de femicidio. Existe también el desarrollo social, que cuando hablamos nosotros en este acuerdo, cuando se desarrolla el tema de justicia social, no es más que la igualdad de oportunidades que está basada en la equidad. Entonces, esa parte, esa frase de justicia social, definitivamente aborda, o sea, hace que nazcan leyes que regulen en aspectos que se consideraban que eran irrelevantes, ¿verdad? Actualmente, definitivamente existen leyes que han nacido. Por ejemplo, la ley contra el femicidio y otras formas de violencia en contra de la mujer fue una ley que nació en el año 2008, es decir, muchos años después de que fuera firmado este convenio, ¿verdad? Desde 1996. Y así han sucedido muchas leyes que nacieron de este acuerdo. También existe la educación y la capacitación en el tema de salud. Lo que se pretendía, digamos, regular en este convenio es que se impulse la necesidad de reformar el tema de la salud a nivel nacional. Y como vemos actualmente, todavía falta mucho que hacer cumplir, ¿verdad? Es decir, que muchas veces el tema de salud no llega completamente al territorio nacional. Se abordan también temas respecto a la medicina indígena y tradicional, es decir,
que se valore esa importancia y que se promueva el estudio y que se rescaten sus concepciones, métodos y prácticas. La seguridad social se aborda también en este tema del desarrollo participativo, que corresponde en este caso pues al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que se considera que es una entidad autónoma y también, de acuerdo al convenio de la OIT que ha sido ratificado por Guatemala, se deben cumplir ciertos programas de asistencia médica. Tenemos aquí, vamos a ir avanzando. Dentro del desarrollo social tenemos la educación y capacitación, la salud, el seguro social, la vivienda y el trabajo. Cuando hablamos del trabajo, si nos damos cuenta, es un tema que está normado en la Constitución, que todas las personas tienen derecho a un trabajo, ¿sí? Para que la persona pueda cumplir con el bienestar familiar y el desarrollo socioeconómico del país. El Estado se compromete a, digamos, a crear una política económica que sea orientada a incrementar la utilización de la mano de obra, crear condiciones que permitan alcanzar niveles sostenidos de ocupación, reduciendo el subempleo. Existen legislaciones tutelares del trabajador actualmente y en donde se considera que se tiene que, el Estado de Guatemala ha ratificado convenios en materia de trabajo, ¿verdad?, que se hacen efectivos en los órganos jurisdiccionales. Hay una capacitación laboral, se fortalece al Ministerio de Trabajo y Previsión Social como un rector de la política gubernamental relacionado directamente a la promoción del empleo y la concertación laboral. Entonces, de esa cuenta, nosotros actualmente vemos que el Ministerio de Trabajo promueve ferias laborales, es decir, son cumplimientos de obligaciones a las que el Estado se ha, digamos, ha comprometido. En el tema de la situación agraria y desarrollo rural, se abordan temas de la participación, del acceso a tierra y recursos productivos, la estructura de apoyo, organización productiva de la población rural, marco legal y seguridad jurídica, el registro de la propiedad inmueble y catastro, la protección laboral, la protección ambiental y los recursos. En cuanto a la participación, los actores que están involucrados en el agro, y que sean, digamos, que se trate de organizaciones indígenas o asociaciones de productores o de empresarios o de sindicatos rurales, el Estado se compromete a fortalecer esas capacidades que tenga cada organización, ampliar la participación de organizaciones indígenas en el tema agropecuario. El acceso a la tierra y a los recursos productivos, se promueve el acceso a los campesinos a la propiedad de la tierra y uso sostenible de los recursos del territorio. Entonces, el gobierno crea un fondo de fideicomiso de tierras, que actualmente es el Fondo de Tierras y es una institución de asistencia crediticia y fomento para el ahorro de micro, pequeños y medianos empresarios. Acceso a la propiedad de la tierra son mecanismos financieros para propiciar la creación del desarrollo que es marcado en el activo de las tierras, que permita la adquisición de las tierras para los campesinos que no la poseen o que si la poseen en cantidades insuficientes para el agro. El acceso de recursos naturales. En el tema de la organización productiva de la población rural, se abordan aspectos relacionados a la promoción del uso eficiente de la tierra. En el marco legal de la seguridad, se toma en cuenta en todos los casos de las disposiciones de acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas, y el gobierno se compromete a crear una jurisdicción agraria y ambiental dentro del organismo judicial mediante emisión de ley que corresponde en este caso al Congreso de la República. Promueve revisión y adecuación de la legislación sobre las tierras ociosas de manera que se cumpla con lo que estipula la Constitución.
En el registro de la propiedad y bien inmueble y catastro, nace un proceso de levantamiento de información catastral y saneamiento de la información de registro de catastro, empezando por zonas prioritarias. Entonces, por ejemplo, en el tema del registro de la propiedad inmueble, sabemos que actualmente no todo el territorio de Guatemala se encuentra bajo este registro de catastro, ¿verdad? Entonces, nace una entidad de gobierno que se encarga de ir a catastrar y que actualmente todavía está haciendo el mapeo de las tierras en Guatemala, ¿verdad? Y que tengan un registro catastral que ya no solo sea de tenencia, ¿verdad? O que de que no solamente se encuentren las propiedades inscritas en los libros municipales, si bien es el caso. Entonces, todavía continuamos con este levantamiento de información catastral actualmente, de manera que se encuentre ya registrado, en este caso, en los registros de la propiedad de la zona central y el segundo registro Quetzaltenango. La protección laboral. El gobierno se compromete a promover una mejor participación de los trabajadores rurales en beneficio del agro. Se asegura una efectiva legislación laboral en las áreas rurales, la prestación de, digamos, en donde se evite que se realicen prácticas que sean contrarias a la norma laboral en el área rural, ¿verdad? El gobierno se compromete a adoptar sanciones administrativas y o penales en contra de los infractores. Y en el tema laboral, también actualmente existe una normativa en donde es del ámbito penal cuando los patronos no le dan cumplimiento a los fallos que se emiten en el órgano jurisdiccional, estrictamente en lo laboral. Entonces, no solo quedan, antes no existía una forma coercitiva, ¿verdad?, para darle cumplimiento a los fallos en el ámbito laboral, sino que actualmente sí existe que si no se da cumplimiento, pues ya conoce el ámbito penal. Entonces, esta es una de las leyes que nace, ¿verdad?, regulaciones o normativas en Guatemala que nacen derivados de la necesidad de comprometerse a darle cumplimiento a una protección laboral. También existe una protección ambiental. En cuanto a la protección ambiental, sabemos que Guatemala pues tiene una riqueza natural que es muy valiosa, que es un activo del país y prácticamente de la humanidad. El valor cultural y espiritual que tiene para los pueblos indígenas, tomando en consideración que el país cuenta con una diversidad biogenética forestal, en donde lo que se pretende es que se facilite el desarrollo sostenible como un proceso de cambio de vida del ser humano. Entonces, tratando de sustentar el equilibrio ecológico, sabemos que los seres humanos, pues, necesitamos a la naturaleza para poder subsistir, pero también se tiene que regular el proceso del respeto a la diversidad biológica, biogenética, forestal, a la diversidad étnica y cultural, ¿verdad? Y esto pues también que garantice una calidad de vida de las generaciones futuras. En ese sentido, existen principios de la Alianza Centroamericana para el Desarrollo Sostenible, en donde se reiteran los compromisos de adecuar el contenido educativo y programas de capacitación de asistencia en cuanto a la sostenibilidad ambiental, dar prioridad al saneamiento ambiental en la política de salud, articular las políticas de ordenamiento territorial y en particular la planificación urbana con la protección ambiental. Si nos damos cuenta, este compromiso es muy grande, es decir, proteger el ambiente y una planificación de ordenamiento territorial. Actualmente en Guatemala se han estado en las noticias, pues se ha reflejado que en Guatemala se están sacrificando todavía algunas áreas boscosas por la construcción de vivienda en propiedad horizontal. Entonces,
A pesar de que tenemos normativas, digamos, estas normativas están quedándose a un lado, ¿verdad? Es un poco delicado. Los recursos, en el tema de los recursos, para financiar las medidas que se ha comprometido el Estado, el gobierno se compromete a incrementar los recursos del Estado destinados mediante un impuesto territorial, digamos, mediante impuestos o el impuesto sobre tierras ociosas. También tenemos la modernización de la gestión pública y política fiscal, que tiene dos grandes aspectos, que es la modernización de la administración pública y de la política fiscal. Cuando hablamos de la modernización de la administración pública, esta debe convertirse en un instrumento que sea eficiente al servicio de las políticas de desarrollo. Entonces, en este acuerdo, el gobierno se compromete a la descentralización y a la desconcentración. Sabemos que estas son dos formas de gobierno y esto lo van a ver ustedes en derecho administrativo. Lo que se pretende en la descentralización y la desconcentración es facilitar a la administración como un ente central en donde atiendan aspectos en el menor tiempo posible y que no sean tan engorrosos. Es decir, se pretende modernizar y hacer efectiva y ágil la administración pública. La desconcentración, la descentralización asegura esa transferencia de poder, de decisión, de recursos adecuados a niveles apropiados. Entonces, como lo vemos como en el gobierno local, municipal, departamental y regional, con la finalidad, en realidad, es de atender las demandas de desarrollo socioeconómico y fomentar la interacción entre los órganos estatales, en este caso, y la población. Entonces, definitivamente, la forma una de las formas de la administración del gobierno es evitar la centralización de determinados actos, ¿verdad? Para que pueda existir una fluidez en los trámites administrativos. La fiscalización nacional, reformar y fortalecer la Contraloría de Cuentas, la profesionalización y dignificación de los servicios públicos. El Estado debe contar con personal calificado que permita el manejo honesto y eficiente de los recursos públicos y para ello es necesario establecer una carrera de servicio civil, tomar las medidas legales y administrativas para asegurar el efectivo cumplimiento de la ley de probidad y responsabilidades y promover una sanción penal por actos de corrupción y mal manejo de recursos públicos. Dentro del tema de la política fiscal de ingresos y egresos, esta es una herramienta clave para el Estado de Guatemala. Lamentablemente, dentro de la política fiscal se toma en cuenta la política presupuestaria. Sabemos que la política fiscal contempla la política presupuestaria, la política tributaria, la meta de recaudación tributaria y un compromiso fiscal. En Guatemala, lamentablemente, la forma de la política fiscal es a través de un presupuesto deficitario. Es decir, que estamos conscientes de que en el Estado de Guatemala es incapaz de cumplir con sus obligaciones presupuestarias a través de la recaudación tributaria. Es decir, la meta de recaudación tributaria siempre va a ser inferior a las obligaciones que tiene el Estado de Guatemala. Y esto pues porque ya contempla dentro del presupuesto general de la nación un endeudamiento, es decir, la deuda externa, ¿verdad? Para poder complementar con el compromiso que tiene el Estado de Guatemala a través del presupuesto general de la nación. Dentro de la política fiscal, obviamente, se considera que el Estado de Guatemala se compromete a promover una política tributaria en donde se concibe, digamos, que exista una recaudación de recursos del Estado. Debe ser justo y equitativo y globalmente progresivo conforme el principio constitucional de la capacidad de pago. Debe ser universal y es obligatorio y estimular el ahorro y la inversión. Actualmente existe una meta de recaudación tributaria
se tiene que tomar en cuenta la necesidad de incrementar los ingresos del Estado para hacerle frente a las necesidades del crecimiento económico, ¿verdad? Es decir, la carga tributaria, si bien es cierto, durante algunos periodos ha ido en aumento, pero es insuficiente, digamos, no es suficiente para poder cubrir con las obligaciones que al Estado se compromete, ¿verdad? Es decir, en realidad existe un compromiso fiscal y a través de esto, pues se logra, a través de una legislación, de promover una reforma del Código Tributario, promover normativas que contribuyan para la recaudación, ¿verdad? Siempre dándole cumplimiento a lo que estipula la Constitución, que el tributo debe ser justo y equitativo, ¿verdad? Es decir, cada quien que tribute lo que merece, ¿verdad? Evaluar, digamos, el fortalecimiento de la administración tributaria a través de mecanismos de fiscalización y recaudación, controles cruzados, que actualmente esto ya lo estamos viendo, ¿verdad? Es decir, si nosotros solicitamos una factura, nuestro NIT, al momento de ingresar nuestro NIT, esto le permite a la administración tributaria tener tipos de controles cruzados. Y esto pues ha sido muy eficaz en algún momento, ¿verdad? Simplificar y automatizar las operaciones de la administración fiscal, que a través de la tecnología vemos que actualmente esto ya es viable, ¿verdad? Se ha viabilizado. Se crean programas de grandes contribuyentes, que también los que son auditores, pues aquí saben el tema de que existen auditorías específicamente para los grandes contribuyentes, fortalecer la capacidad de los municipios para cumplir con sus atribuciones en la recaudación de recursos. Entonces, definitivamente en este acuerdo nace, ¿verdad? De la necesidad que existía en ese momento y que actualmente todavía falta algunos aspectos que se den cumplimiento, pero muchos de ellos han dado origen al nacimiento de organismos o entidades gubernamentales para que puedan darle cumplimiento al acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria. Entonces, este es el tema que tenemos para el día de hoy. Yo los invito a darle lectura íntegra al acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria, que es objeto de evaluación en su examen, para su examen final. Bueno, les agradezco mucho su atención y espero verlos la siguiente semana. Muchas gracias. Feliz fin de semana.